Bendiciones, amados hermanos. Nuevamente tengo la dicha, la bendición de poder dirigirme a ustedes para poder meditar un poquito en la palabra de Dios, para que, como dice la palabra de Dios, que Él nos ha dejado todas estas enseñanzas para que no cometamos los mismos errores de aquellos hombres y de aquellas mujeres que tuvieron un encuentro personal con el Señor, pero que no tuvieron a bien el estar haciendo todo lo que el Señor les estaba indicando y todo lo que el Señor les decía lo que tenían que hacer. Estamos hablando en relación de cómo obtener sabiduría. Esa sabiduría en la cual el rey Salomón le pidió a Dios para poder gobernar a una gran nación. Y el apóstol Santiago dice que hay dos clases de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que el rey Salomón le pidió a Dios era la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría en la cual iba a provocar que el pueblo de Israel conociera los principios de Dios y establecieran su vida en los fundamentos de la palabra de Dios. El rey Salomón, cuando caminó en la sabiduría de Dios, cuando vivió en esa sabiduría, fue un hombre próspero, fue un hombre bendecido, fue un hombre respaldado. Y es lo que Dios hoy quiere enseñarnos, de que pongamos atención a lo que es tener sabiduría. Sabiduría es el principio de temor a Dios, de que realmente tú puedas tener el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero que por medio del Espíritu Santo tú puedas tener temor de Dios al saber que si no aplicas esta sabiduría a tu vida, va a traer consecuencias severas a tu ser. Y eso fue exactamente lo que le aconteció al rey Salomón. Y mira lo increíble, que el rey Salomón nos exhorta a ser sabios, nos exhorta a ser prudentes, nos exhorta a ser temerosos, cuando él hubo un tiempo en que tomó en poco lo que el Señor decía en su palabra. Así es que no pienses, amado hermano, que por el hecho de estar en el tiempo de la gracia y que tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú vas a alcanzar la plenitud de todas las cosas que tú anhelas y deseas y que puedes alcanzar en Dios. Eso las vas a alcanzar cuando, vuelvo a repetirte, esa sabiduría esté aplicada a tu propia vida. Porque tener sabiduría es pensar y es vivir y es actuar conforme a la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pienso, vivo y actúo conforme a la verdad, y la verdad es Cristo, entonces sí voy a tener plenitud de sabiduría y voy a poder derribar cualquier fortaleza que se pueda levantar en contra de nosotros. Habíamos dicho hace 15 días, iniciando Proverbios 3, que dice: no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad, llévalas contigo como un collar, grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ese fue el declive del rey Salomón. Él, cuando vivía en esa sabiduría, cuando aplicaba esa sabiduría a su vida, dice la palabra que venían mucha gente a escuchar la sabiduría de Dios. Pero cuando Salomón se dejó llevar por su propio criterio, por su propia sabiduría, por su propio intelecto, él mismo nos deja en el libro de los Proverbios y nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión y que temamos a Dios. Y él aquí me está dando un consejo que también te lo quiero compartir a ti, para que las cosas que vayas a realizar siempre las realices tomando en cuenta a Dios en tu vida. Que no seas sabia en tu propia opinión, o no seas sabio en tu propia opinión, sino que te recuerdes de las palabras de Cristo Jesús: sin mí nada puedes hacer.
y que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Porque debes saber que Dios sabe perfectamente bien de qué manera estoy haciendo las cosas. Si es solamente por conveniencia, si es porque realmente quiero manipular a la gente, si es porque quiero alcanzar un beneficio. Debo de saber que ese tipo de actitudes no va a traer nada bueno a mi vida, sino que estoy sembrando cosas que van a traer consecuencias para mi vida. Por eso el apóstol, por eso el rey Salomón nos dice y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y está diciendo aquí esto: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Dice la palabra de Dios precisamente a través del rey Salomón: hay caminos que al hombre le parecen rectos, hay caminos que al hombre le parecen justos, pero que al final del camino es un camino de muerte. Y eso fue lo que le pasó al rey Salomón, amados hermanos, que él, en lugar de estar confiando en Dios, en lugar de estar esperando en que Dios hiciera prosperar su reino, él pensó y dijo: hay muchos reinos con poder, hay muchos reinos con riquezas, hay muchos reinos con los cuales me puedo aliar para poder fortalecer el reino que Dios me ha dado. Fíjate lo que dijo: para fortalecer el reino que Dios me dio. ¿Cómo quiero yo fortalecer el reino que Dios me dio? Con aspectos naturales. Ahí vino el declive de ser sabio en su propia opinión, de no confiar en Dios con todo su corazón y de no tener presente al Señor en lo que iba a hacer. Porque tú conoces la historia. Al paso del tiempo, el corazón del rey Salomón se inclinó a la idolatría. En su vejez, las mujeres lo pudieron gobernar y pudieron provocar que en un momento dado, este hombre que nos habla de sabiduría, de este hombre que caminó conforme a los principios de Dios por un tiempo, por eso el hombre que es sabio piensa y actúa conforme a la sabiduría de Dios. Él dejó de vivir, él dejó de actuar en esa sabiduría. ¿Y qué fue lo que provocó? Destrucción para su vida. Tú sabes perfectamente que él se volvió en un apóstata, empezó a adorar a dioses falsos, primero los aprobó y después los adoró. Y él me da un consejo: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. ¿Quieres caminar por el camino recto? Déjate guiar por la sabiduría de Dios y no en tu propia prudencia. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.